Antes de comenzar el episodio, queremos informarles que por razones de seguridad hemos cambiado el nombre de nuestra invitada por un alias, María. Dada la delicada situación actual de su país de origen y en el que reside, Venezuela, donde se reporta que entes de seguridad están vigilando las redes sociales y encarcelando a ciudadanos por expresar sus opiniones. Hemos decidido tomar esta decisión por precaución y para proteger su identidad y su libertad de expresión. Agradecemos su comprensión. Welcome to the Hired Hub podcast, your ultimate guide to mastering the complexities of remote work and pushing your career forward. Whether you're tuning in from the busy streets of Latin America or any corner of the globe, we're here to give you tools and insights to succeed in today's dynamic job market. I'm your host, Gabby Morales. And I am your co-host, Jess Torres. If you're a recent graduate eager to leave your mark or a seasoned pro looking to redirect your career, you can join us as we explore the endless possibilities of remote work and career growth. Get ready to unlock your full potential with the Hired Hub podcast. Hoy queremos hablar de un tema que nos toca muy de cerca, tanto a mí como a nuestra invitada especial. Yo soy Gaby, venezolana que tuvo que emigrar en busca de nuevas oportunidades debido a la situación política y económica en mi país. Las políticas de países latinoamericanos, especialmente en estos momentos de crisis como el que se vive actualmente en Venezuela, tienen un impacto profundo en nuestras vidas y nuestras oportunidades. Recuerdo perfectamente cómo fue tomar la decisión de emigrar, dejar atrás a mi familia y amigos y empezar de nuevo en un lugar completamente diferente. Es un proceso difícil, lleno de desafíos. Sin embargo, a lo largo de mi camino, he visto cómo muchos latinoamericanos como yo han encontrado en el trabajo remoto una oportunidad para seguir adelante, conectarse con el mundo y beneficiarse de economías más estables. Yo soy Jess, colombiana, y que estando tan cerca de Venezuela, puedo dar testimonio sobre el duro camino que les ha tocado a mis amigos. La situación política en Venezuela, sin embargo, es un escenario radical de lo que sucede en otros países de Latinoamérica y nos ha llevado a plantearnos qué significa esto para el escenario internacional del trabajo remoto. La situación política de países como Venezuela hoy día generan escenarios de inseguridad financiera y laboral, obligando a profesionales a dirigirse a un mercado internacional que suele carecer de las regulaciones que otorgan las leyes nacionales, pero que en comparación generan una mayor compensación financiera. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a María, especialista en recursos humanos. María es venezolana y aún reside en su país. María ha decidido quedarse. Ella vive actualmente las dificultades que implica la situación política y económica actual y también puede contarnos desde su perspectiva cómo los venezolanos seguimos buscando maneras de progresar y encontrar estabilidad. Bienvenida, María. ¿Cómo estás y cómo te sientes sobre el tópico de conversación de hoy? Bueno, muy feliz por la invitación y sobre todo el tópico que estamos tocando hoy. Creo que es una fibra que vamos a tocar en muchas personas, no solamente venezolanos que están dentro del país, sino venezolanos que están fuera del país. Y no solamente eso, estamos hablando de todo ese conjunto de personas que está en Latinoamérica. Porque bueno, ya sabemos que la situación económica, política, social de Latinoamérica en diferentes países de Latinoamérica a veces es muy similar en ciertos aspectos. Gracias. Entonces, gracias, María, por estar aquí. Bueno, definitivamente el trabajo remoto es actualmente de esas vías de escape para muchos profesionales latinoamericanos. Es una manera de conectar con el exterior y mantenernos activos profesionalmente. Sin embargo, las políticas de cada país latinoamericano, como de los países que nos emplean, juegan un rol crucial en estas oportunidades. Hoy hablaremos sobre las barreras y también de esas oportunidades que enfrentamos y cómo podemos superarlas. Así que esperamos que esta conversación sea útil, relevante para todos nuestros oyentes que están en situaciones similares. Sí, pero primero queremos saber de ustedes cómo sienten que la situación de su país juega un rol en la búsqueda de trabajo. Les preguntamos recientemente en LinkedIn y ustedes respondieron. 58% dijo que esto
Su situación política efectivamente ha complicado la búsqueda de trabajo remoto o trabajo físico. 22% respondió que no ha tenido problemas consiguiendo trabajo. Y el 19% dicen que por eso trabajan en remoto, debido a la situación política de su país. María, ¿qué opinas sobre esta respuesta de la audiencia? La respuesta es acertada, porque el entorno afecta a las personas que buscan trabajo. Cuando me refiero al entorno, todas las decisiones que toman los gobiernos a nivel de lo que es la parte de decisiones relacionadas, por ejemplo, en el trabajo remoto, que tienen que ver con el tema de comunicaciones, ¿okay? Afecta a las personas que trabajan remotamente. Como por ejemplo, que para nadie es un secreto, en Venezuela actualmente hay un alto riesgo de que suframos de que en algún momento se nos caiga la internet, ¿entiendes? O que tengamos una falla en la parte de comunicaciones. Entonces, las personas que trabajamos remoto, que somos bastantes en Venezuela, estamos siempre como a la expectativa, porque no solamente es la internet, también es la electricidad que nos falla. Y eso no es nada más en Venezuela, es en todos los países de Latinoamérica. Porque yo me he quedado sorprendida de que para nadie es un secreto y mucho menos para ustedes. Nosotros tenemos equipos multiculturales dentro de la empresa. Tenemos personas que están ubicadas en varias partes de Latinoamérica y también en otros países. Y parece ser que todos nos estamos enfrentando de cierta forma al mismo tipo de problema, porque sobre todo en Latinoamérica. La falla de conectividad y las fallas eléctricas no solamente están presentes en Venezuela, y eso es algo en lo que me he sorprendido, porque inclusive Colombia, Chile ha presentado fallas también por cuestiones climáticas, pero también es un tema de mantenimiento, ¿no? De las redes y de todo lo que es el sistema eléctrico, de todo lo que es la internet, de la fibra. Y bueno, definitivamente todos los gobiernos a nivel global juegan un papel fundamental. Para nadie es un secreto tampoco que la tecnología ahorita nos está abrazando y la tenemos que saber utilizar inteligentemente, y que ya para todos los latinoamericanos o para todas las personas a nivel global, el uso de la tecnología era algo así como que no era para todos, me explico. Era para cierto sector. No todo el mundo accedía a la tecnología ni a la internet, que actualmente es una necesidad. O sea, ya tener un teléfono inteligente y estar conectado no es cuestión de lujo, es una necesidad, porque es la única forma de que estés conectado con el mundo, con tus familiares que están afuera. Entonces, sí, definitivamente todas las decisiones a nivel gubernamental nos afectan a nosotros como seres humanos, pues, porque estamos ubicados en ese lugar donde se toman las decisiones. No sé si esto te responde, o sea, la respuesta que te dio la audiencia está totalmente de acuerdo con la realidad. Y creo que en resumen estos resultados subrayan la necesidad de esa adaptabilidad y resiliencia, también como la importancia de este trabajo remoto como herramienta para sortear estas dificultades que son impuestas por el entorno local, pero es muy interesante ver como todas las respuestas y que la gente también esté participando, así que muchas gracias. Bueno, María, como para entrar un poquito en materia, el primer tópico del que queremos hablar el día de hoy es el impacto de la política latinoamericana en el trabajo remoto. Y quiero preguntarte, ¿cómo crees que las actuales políticas económicas en Venezuela específicamente, pero también otros países de Latinoamérica, están afectando la disponibilidad de trabajos remotos para profesionales latinos? Fíjate, eso surge del análisis de riesgo de cada persona, de cada empresa. Uh-huh. Cuando dentro de una empresa tú haces un análisis de riesgo, por supuesto tú vas a considerar los factores determinantes de ese país donde estás buscando las personas que van a trabajar remotamente en tu empresa. Si van a tener la capacidad de estar conectadas, si van a tener el equipo, si van a tener la velocidad de conexión que uno necesita. Son varios factores. Sin embargo, hasta el momento, yo no he visto que haya mermado considerablemente la búsqueda de personas que trabajen de forma remota en Venezuela. O sea, todavía se están buscando profesionales en Venezuela, independientemente de la situación que actualmente estamos atravesando. Porque dentro de toda esta coyuntura, de cierta forma, a pesar de las cosas que están sucediendo, que para nadie es un secreto, porque es algo que ya está a la luz de lo que es la parte internacional, o sea, todos los países alrededor de nosotros saben lo que está pasando en Venezuela.
no es menos cierto que me parece es una especie de rareza, pero está pasando. No hemos perdido conectividad durante este tiempo. O sea, yo particularmente he tenido acceso al internet y he tenido electricidad todos estos días, que es una rareza, ¿ok? Y así como es una rareza en la zona donde yo vivo actualmente. Pero también está pasando el mismo fenómeno en otras partes. Por ejemplo, hay algo que me llama poderosamente la atención. En Caracas casi nunca se iba la electricidad y nunca se iba el internet. Y a raíz de estos escenarios, en esa zona se está yendo más la internet y están quitando más lo que es se está cayendo la internet y están quitando la electricidad. Y es un fenómeno que yo digo, wow, o sea, cómo se nota que Caracas es donde están los centros de poder y pues están controlando también a la población. Pero sí, es un tema complejo, o sea, es un tema que tiene bastante tela para cortar, un tema muy sensible, pero sí, o sea, Venezuela ahorita sí representa un riesgo. Sin embargo, las empresas siguen apostando por el talento venezolano. Claro, los venezolanos no son los únicos en el mercado laboral, hay mucho talento en todo lo ancho y largo de Latinoamérica. Es una realidad, por ejemplo, nosotros a veces publicamos trabajos en México y cuando tú vienes a ver hay una cantidad de venezolanos aplicando en el trabajo remoto, que es sorprendente. Vas y publicas en Argentina buscando argentinos y te consigues con que hay una avalancha de venezolanos aplicando. Uh-huh. Y es un fenómeno interesante lo que está sucediendo. Okay, los venezolanos estamos prácticamente en todos los países de Latinoamérica y más allá de Latinoamérica. Y estamos muy activos en la parte del trabajo remoto. Pero bueno, tampoco es cierto que hay mucha mano de obra y mucho personal calificado en otros países. En Colombia hay personas excelentes, Argentina, Chile, Perú, de hecho Guatemala, Honduras, son sitios donde he conseguido una calidad de profesionales extraordinarios que están trabajando actualmente remotamente con nosotros. Y de verdad que mira, han dado la talla. Y te estoy hablando de Latinoamérica, con todos los problemas que podamos tener de conectividad con internet, de electricidad, económicos y políticos, las personas igual siguen apostando por el trabajo remoto y se siguen conectando. Porque es una alternativa. ¿Y por qué es una alternativa? Primero, los costos asociados. Un trabajo presencial, sabes muy bien que vas a tener mayor costo. Es el transporte, el traslado, la comida, hasta la misma ropa que te tienes que colocar. Representa mayor costo, ¿ok? Para las personas que trabajan. Aparte de eso, el tiempo que gastas en una cola para llegar al sitio. Y ya las personas están midiendo como qué es más favorable, trabajar desde mi casa, con una conexión a internet, con un buen equipo, estoy cerca de la familia, hasta el horario lo puedo ajustar al trabajo, puedo tener mi tiempo disponible. Es la flexibilidad del trabajo remoto que ha llevado a los latinoamericanos a aplicar masivamente en toda la oferta laboral que hay en todo el mundo, porque no es solamente nuestra empresa. O sea, tú te metes en las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn, que es una plataforma bastante robusta. Tú ves allí cómo tenemos una gran cantidad de latinoamericanos trabajando remotamente y aplicando en trabajo remoto. Es bárbaro. O sea, es como un boom. Ok. Y Total. bueno, no sé si esto... ¿Sabes qué? Una particularidad... No, totalmente. Una particularidad que yo he visto, algo que ha cambiado en recientes años, es el tema justamente de la competitividad, que es lo que tú hablas. Antes el mercado venezolano era muy atractivo porque había una alta demanda de trabajo y una baja oferta de trabajo. Entonces, cuando empezamos a dirigirnos hacia el trabajo en remoto, en realidad que los trabajos que conseguíamos comparativamente para el ingreso nacional eran altos, el ingreso que obteníamos por medio de un trabajo remoto, y al mismo tiempo los empleadores conseguían una muy buena calidad de profesional por un muy bajo rate. Yo he visto que en los últimos años se ha balanceado un poco más lo que es la competencia salarial. Ahora tienes varios países que, si bien tienen políticas distintas que varían en su estado político, en cuanto a si están en crisis o no están en crisis, la competencia salarial ya está más equiparada. Y creo que se debe más a un contexto político global. Vemos muchos países que actualmente están sufriendo de los mismos
de los mismos estragos. Tienen hiperinflación, hay falta de estabilidad económica, tienes una buena parte de la población que tiene manejo técnico de la tecnología y son profesionales, pero en su país, en su mercado nacional, no consiguen un trabajo que les beneficie salarialmente. Entonces buscan hacia el trabajo en remoto. Yo he visto en los últimos años que se ha equiparado lo que es el valor salarial que se le da al venezolano por encima, o sea, en comparación a como era antes, que tenías la mano de obra y le decimos mano de obra, pero es mano profesional. El trabajo del venezolano profesional, si bien podía ser de mejor calidad, muchas veces era subpagado en comparación con otras economías y otros mercados laborales. Eso es una particularidad que he visto. No creo que sea no diría que es un impacto positivo. Creo que exactamente no es un caso en el que la política afecta el trabajo remoto, creo que es un caso en el que el trabajo remoto afecta la política, ¿ok? Porque justamente en países como en Venezuela, en países como otros latinoamericanos, justamente han abierto más oportunidades en cuanto a lo legal, a las legalidades de poder trabajar en remoto. No sé si recuerdas esta situación hace unos años, que en realidad eso no fue impuesto por el gobierno venezolano, sino al contrario, fue impuesto por una sanción del gobierno estadounidense que no permitía a empleadores estadounidenses contratar personal venezolano. ¿Recuerdas la limitación que fue eso en su momento? Sí, pero casi te puedo decir que la mayor parte de las empresas no acataron de cierta forma eso, o sea, porque lo que estaban viendo era el costo. Y entraron en un área gris legal, en el sentido de que ya no emplean personal extranjero, sino que le pagan a proveedores de servicios. Y en realidad, si no tienen claridad sobre lo que es esto, les invito a investigar más sobre la diferencia entre ser un empleado de una empresa internacional a ser un proveedor de servicio. Un proveedor es un freelance, una persona que al final del mes cobra por los servicios ofrecidos y se le paga nada más lo que trabajó, mientras que un empleado de una empresa, el Estado, o sea, el Estado en el que existe la empresa obliga a la empresa a otorgar beneficios de otra índole, como seguros, como otro tipo de cosas. Yo siento que eso fue una limitante importante en cuanto al tema del trabajo, no solamente para Venezuela, pero en su momento por esa sanción a Venezuela particularmente, porque tenía amigos que estaban contratados por empresas internacionales y particularmente de Estados Unidos y se vieron obligados a ser despedidos. En la parte presencial. Y a ser contratados, contratados en esta figura de proveedor de servicios, lo que en realidad limitó mucho los beneficios que nosotros teníamos como trabajadores internacionales. Entonces, eso sí veo que es una particularidad. Obviamente es un tema que no afectó a tanta gente cuando lo vemos en retrospectiva, pero definitivamente fue importante porque recuerdo que fue un tema de conversación bastante delicado en su momento, álgido en su momento. Pero definitivamente la inestabilidad económica no solo reduce las oportunidades locales, sino que también motiva a los profesionales a mejorar sus habilidades para competir en el mercado internacional, donde pueden encontrar mejores oportunidades. Algo que he visto y creo que también hasta cierto punto está motivado a las inestabilidades políticas de ciertos países es que los profesionales se ven obligados a mejorar sus capacidades, el manejo de un idioma secundario, el manejo de sus propias técnicas. Hace unos años a mí me costaba muy poco conseguir un trabajo en otro mercado. Ahora veo que es más difícil porque hay más competencia. Hay más personas igual de capacitadas que yo y ya el tema del rate en el que yo pueda ofrecer mis servicios a un menor precio no es viable, porque no es que yo pueda ofrecer mis servicios a un menor precio. Significa que yo tengo que competir con ese personal de otros países que sigue teniendo mejores oportunidades de estudios o de educación y que de repente yo como extranjero no tengo las mismas oportunidades y obviamente no me puedo capacitar tan fácilmente. Entonces, en pro uno se siente obligado a mejorarse y en contra es que en realidad genera un mercado competitivo mucho más agresivo, diría yo, mucho más marcado, en el que en realidad tienes que trabajar por esa posición que quieres en otra empresa. Es así. María, ¿qué efectos crees que tiene la situación política de países como Venezuela en la estabilidad financiera y laboral de las personas que buscan un empleo en remoto? Estamos hablando de las personas que buscan trabajo remoto.
el entorno afecta, ¿ok? Pero está en el ser humano, ¿sabes? Poderse ajustar y adaptar a lo que está sucediendo en el entorno, porque si no, entonces no vas a vivir. Yo recientemente le estuve explicando a una persona, los conflictos son necesarios para que surjan los grandes cambios. Estar en un entorno donde todo es igual, donde hay apatía y siempre es lo mismo, no te obliga a ti a que generes ese cambio necesario. Lo que está, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela ha llevado a que las personas que trabajan remoto tengan que buscar la manera de mejorar los servicios que prestan. ¿Entiendes? Ahí están todas las habilidades, desarrollar las habilidades blandas y las habilidades duras. Y no solo eso, nos ha llevado a buscar un mejor plan de conectividad, un plan B en caso de falla eléctrica, la mejor computadora que consigamos en el mercado. O sea, estamos obligados a equiparnos y a formarnos como profesionalmente, ¿ok? Para prestar mejor el servicio, porque hay mucha competencia, eso es cierto. Ahora bien, lo interesante de lo que estuviste conversando hace rato, entre la diferencia de una persona que es empleado y una persona que es prestador de servicios profesionales, el prestador de servicios profesionales es como si fueses una empresa que presta servicios, así de sencillo. O sea, tú prestas tu servicio, es tu empresa, es tu emprendimiento. Entonces, por eso es que a veces tú ves que dicen, buscamos emprendedores. O te dicen también, hay unos anuncios donde te dicen, estamos buscando socios comerciales. Porque ya no van a colocar allí, estamos buscando empleados. Están buscando a personas que presten servicios profesionales a esa empresa. Se está cambiando el wording, lo que es las palabras que se utilizan para la publicación de... discurso. Sí, de posiciones dentro de las empresas. Entonces, y lo otro, de la parte de competitividad en el mercado. ¿Qué pasaba con el fenómeno Venezuela, por ejemplo? Primero, que el trabajo remoto no era algo que era muy común aquí en Venezuela. Pocas personas trabajaban en remoto antes de la pandemia. Después de la pandemia hubo un boom. Y las personas, en la medida que fueron incursionando en lo que es el trabajo remoto, prestando servicios profesionales, se vieron en algún momento en el punto de investigación de cuánto puedo cobrar. Porque, si yo voy a trabajar como emprendedor, yo necesito hacer un estudio en el mercado y saber cómo puedo ofertar los servicios y cómo puedo ser competitivo, qué habilidades necesito. Entonces ya cambió el panorama completamente. Ya es otra cosa. Sin embargo, en Latinoamérica todavía tenemos personas que aplican a trabajo remoto, saben que es un proveedor de servicio, pero todavía están esperando ser amparados por una legislación laboral. Entonces vienen las preguntas como, yo quisiera saber la política de vacaciones. Me gustaría saber si hay algún pago en diciembre. Me gustaría saber si, por ejemplo, mi esposa tiene un hijo, yo puedo pedir días de permiso. Y es porque no han cambiado esa mentalidad de que ya no eres empleado, ya eres prestador de servicio. Es como una empresa, eres un emprendedor. Y en este momento te toca a ti, primeramente, organizar tus finanzas. Segundo, organizar tu tiempo. ¿Ok? Y tercero, todos los días mejorar el servicio que estás ofreciendo. Y eso solamente lo puedes hacer tú, no es la empresa. Tú, como ser humano que presta el servicio, tienes que buscar la manera de prestar el servicio de la mejor forma posible, porque hay competencia en el mercado laboral. Sí. Y eso es lo que está pasando. El trabajo remoto para mí viene a revolucionar completamente el mercado laboral, porque, bueno, hay que hablar de laboral porque las personas todavía lo entienden así. Para mí es la parte, realmente, el proveedor de servicio lo tiene que ver como la parte comercial, porque, como te digo, es un emprendedor prestando servicio. Es una empresa. Pero, sin embargo, hay una brecha bien delgadita, muy delgadita, que es lo que causa a veces dudas de ciertas empresas de pasar de la parte física a la parte virtual. Porque todo depende de la legislación donde está ubicada la empresa. Eso lo dijiste tú y eso es así. Hay una línea muy delgadita. Y en esa línea delgadita es donde las empresas se cuidan mucho. ¿Ok? No en todos los países va a haber la misma facilidad para implementar el trabajo remoto. Por esa línea delgadita que hay en legislación. ¿Ok? Y bueno, ya eso lo podemos tomar como un tema en otro podcast, porque es bastante profundo. Sí, pero
Pero sí, hay una línea muy delgadita. Y en la parte de lo que es la legislación latinoamericana, está crudo. Todavía no hay Sí. legislación robusta que abarque el trabajo remoto, ¿ok? Que lo abarque bien completo. Por eso mismo, hay una línea muy delgada y hay que definir lo que es un proveedor de servicios, que estaría más que todo, por lo menos aquí en Venezuela, se regiría más por el Código Civil y toda la parte comercial. Pero hay una línea muy delgada. Por ejemplo, la legislación laboral de México es bastante estricta, bastante fuerte, y esa línea delgada allí hay que verla muy bien. Entonces, hay países donde hay un mayor riesgo para buscar personas. No es que no se pueda buscar personal para que trabaje remotamente en esos países, pero que tienes que estar muy claro como empresa de cuáles son los riesgos para evitar de cierta forma cometer un error, ¿entiendes? Y que se malinterprete la relación que tiene esa persona que presta servicios profesionales con la empresa y pase ya al lado laboral. Sí. Claro. Y bueno, sabemos que para nadie es un secreto la situación política en Venezuela, que está marcada por constantes protestas, cambios que son abruptos en las políticas gubernamentales, y esto crea como un ambiente de incertidumbre que afecta directamente, bueno, y también directamente la estabilidad financiera de todos, no solamente de los profesionales, eh, pero esta inestabilidad puede hacer que en este caso los empleadores extranjeros sean muy cautelosos al contratar, preocupados también por la posibilidad de interrupciones en el trabajo debido, pues lo que veníamos hablando de situaciones internas, que la luz, el agua. Sin embargo, considero que muchos empleadores también reconocen esa resiliencia y adaptabilidad de profesionales venezolanos y también latinoamericanos en general, lo que puede ser un punto a favor si y solo si se maneja adecuadamente el proceso de contratación, también como lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, los pros, los contra, como que el contratador y el contratante tener muy en claro esto, ¿cierto? Y bueno, ya pasando como a un segundo tópico, queremos hablar un poco de las percepciones y tendencias de las empresas estadounidenses sobre contratar talento remoto en Latinoamérica. Así que María, desde tu experiencia, ¿cómo están percibiendo las empresas estadounidenses la contratación de talento remoto en países? Dale. Ya. Antes de que respondan, Jess, porfa, repite eso porque se cortó ¿Desde tu dónde? audio. Sí, se cortó. La, Ok. la pregunta nada más. Desde tu experiencia, ¿cómo están percibiendo las empresas estadounidenses la contratación de talento remoto en países como Venezuela y otros que están pasando por situaciones políticas complejas? Hasta el momento no ha habido un cambio brusco. Eso no quiere decir que en la medida de que la situación vaya avanzando, porque ahorita estamos como paralizados, estamos a la expectativa, porque están pasando cosas y todos estamos esperando a ver cuál es el desenlace realmente de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y en este tiempo todo se ha mantenido de la misma forma si estamos hablando de las empresas que buscan personal. Sin embargo, claro que puede verse afectado porque en caso tal, por ejemplo, de que se caiga todo el sistema eléctrico o haya una falla en la internet o nos desconectemos completamente y no nos vean por un largo tiempo porque está pasando algo aquí en Venezuela, Dios nos libre, o sea, eso es un escenario que se puede plantear. Estamos todavía así como estamos esperando, o sea, no te puedo dar más detalles porque estamos todos los venezolanos igual esperando, o sea, esperando a ver qué va a suceder. Como bien saben, a nivel internacional, ahorita se está llevando un proceso en el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, muchos venezolanos estamos confiando en que puedan llegar a una solución pacífica. Sin embargo, el escenario no es tan alentador, ¿entiendes? O sea, porque son múltiples factores allí que están vinculados. Así que nada, nos queda esperar y bueno, todo lo que pasa en Latinoamérica afecta al mercado laboral. O sea, decir lo contrario es falso. Y como te digo, ahorita es Venezuela, mañana puede ser Colombia, pasado mañana puede ser Sí. Chile, porque lamentablemente para nadie es un secreto tampoco
estos fenómenos políticos y económicos se repiten en Latinoamérica. O sea, se cierra un ciclo en un país y va y se apertura ese ciclo en otro país. Y a veces no entiendo el por qué, porque si tú estás viendo que el país hermano pasó por esa situación, vistes todo lo que hubo y las consecuencias que trajo, o sea, no tiene lógica que tú vengas e implementes el mismo sistema. Repetir. Y vengas y hagas una réplica. Repetir. Sí. Entonces, sí. Pero bueno, ya sabemos cómo es el ser humano, es un poquito complejo. Sí. Sí. Particularmente en este tema de las percepciones de empresas estadounidenses en cuanto al trabajo, el talento remoto, el talento en Latinoamérica, yo siento que por lo general las empresas, particularmente estadounidenses, suelen ser conscientes de los desafíos que enfrentan los países como Venezuela. Sin embargo, también ven el valor de contratar talento de estos lugares debido a la alta calificación que tienen y la capacidad de adaptación de los profesionales. Y obviamente la competencia salarial. O sea, aunque nosotros podamos decir ahorita competimos con el resto del mercado laboral internacional, o sea, ni latinoamericano, tú vas a ver países como Estados Unidos, como países europeos, la exigencia del pago sigue siendo mucho más elevado que lo que nosotros podemos requerir como prestadores de servicios en lugar de empleados. Es así. Entonces creo que la clave está en que nosotros como candidatos sepamos comunicar nuestra capacidad de trabajar de manera efectiva a pesar de las dificultades que podamos tener localmente. O sea, si de repente tu internet de fibra, bueno, no de fibra, no, si tu internet de CanTV, que es la empresa estatal de Venezuela de telefonía, si tu internet local es malo, entonces busca internet satelital, que de repente suele tener menos fluctuaciones. Si tienes acceso a internet por fibra, ve a internet por fibra. Eso obviamente va a subir tu exigencia salarial porque obviamente los proveedores privados de servicios como de internet suelen ser más caros, mucho más caros en Venezuela. Pero tienes que saber como que abogar por lo que puedes igual ofrecer como un trabajador remoto, independientemente si estás en Venezuela o en otro país que también se pueda ver afectado por las situaciones políticas. También es importante que como profesionales nosotros seamos transparentes sobre las circunstancias y que demostremos cómo hemos superado desafíos similares en el pasado, lo que puede también reforzar tu candidatura. Y además puede darte beneficios por parte de la empresa. Algo que a mí me pasó en el trabajo que tengo actualmente es que ahí me dieron el beneficio de equipos. O sea, no de darme el equipo, porque muchas empresas te dan los equipos para poder trabajar, sino de financiamiento de mis equipos. Obviamente el equipo que yo tenía inicialmente me costaba trabajar en remoto porque venía de un ambiente en el que no tenía que trabajar en remoto, sino que yo iba al trabajo y en mi trabajo tenía el equipo que necesitaba. Pero cuando empecé a trabajar en remoto, uno de mis primeros desafíos fue el equipo que tenía. Entonces, al yo poder financiar un mejor equipo, yo poder tener la facilidad de pago de ese equipo, en realidad eso a mí fue un gran beneficio y lo logré porque fui honesta. ¿Okay? No porque busqué eso, porque en realidad no lo busqué como como un beneficio de la empresa, sino que al yo ser honesta sobre la calidad de mi equipo, o sea, me dieron ese beneficio de financiamiento. Entonces creo que es importante que uno sea honesto no solamente con el equipo con el que cuentas, sino también con las cualidades con las que cuentas, porque también eso también le permite a la empresa saber cuáles son tus debilidades y también más adelante procurar reforzar esas vulnerabilidades que puedes tener como profesional, porque muchas veces igual van a ver preferible y lo van a ver como una mejor inversión, invertir en ti y en tus capacidades y en tu ambiente, en tu entorno, que igual buscar de repente un personal un poco más caro, por decirlo así. María, ¿qué tendencias estás viendo en cuanto a la demanda de talento latinoamericano por parte de empresas estadounidenses en el contexto político actual? O sea, ¿cuáles siguen siendo como que esos mercados o esas industrias en las que ves que los empleadores internacionales siguen buscando personal latinoamericano? ¿Cuáles son esos oficios específicamente? En Latinoamérica, mira, en Brasil hay una alta demanda de diseñadores gráficos. De verdad que el mercado, en la parte de lo que es la parte administrativa, Venezuela, Colombia, Honduras, Guatemala, México, tienen bastante amplitud. Ventas, dependiendo de muchos factores, que todo depende también porque no solamente la posición, también es el rate, ¿sabes? Lo que se ofrece.
el pago por hora que se le ofrece a los profesionales. Hay muchos lugares en Latinoamérica por donde, por ejemplo, si tú vas a Brasil y hablamos específicamente de los diseñadores gráficos, ellos tienen como se dice, su banda de aceptación. Y te dicen, o sea, yo estoy entre este rango, negocian contigo. Y ya está en cuestión de la empresa si acepta o no pagar lo que están pidiendo. Mira, realmente aquí las personas de IT, el personal de todo lo que es el área de IT, por lo general se busca mucho en Venezuela y en Colombia. ¿Ok? Es algo que... Y Argentina. Argentina también juega un papel importante en la parte de IT. Y nosotros, sí. No, dale. Es así. Pero aquí lo bueno de Latinoamérica es que tú puedes buscar cualquier tipo de profesional y lo consigues. Porque es bárbaro. Sí. O sea, lo consigues. Cierto. Hasta la profesión más especializada lo consigues. Porque los latinoamericanos tenemos algo, es que nos adaptamos. Somos como el camaleón, nos adaptamos. Si hay que cambiar de rubro, cambiamos, nos ajustamos. Si tengo que aprender algo, lo aprendo. Y no le tienen miedo a lo nuevo. O sea, tú les brindas la oportunidad y créeme que van a dar lo mejor de sí para llegar a hacer el trabajo como tú quieres que lo hagan. Eso sí, tiene que haber un plan de entrenamiento y tiene que haber ciertas condiciones que se tienen que dar, pero en el mercado latinoamericano puedes conseguir cualquier tipo de personal para trabajar de forma remota. Sí. Y sabemos que, pues, en el contexto político actual hay una creciente demanda de profesionales, como tú lo dijiste, en especial todo lo que tiene que ver con tecnología, marketing digital, servicio al cliente, por ese mismo hecho, ¿no? Porque es un trabajo remoto. Las empresas buscan talento que pueda trabajar de manera autónoma, que tenga habilidades técnicas también muy avanzadas, y eso lo tenemos claro, que en Latinoamérica existe potencial para todo este tipo de trabajos. Y además se están valorando cada vez más las habilidades blandas. Cabe resaltar que hay habilidades blandas como la comunicación, la adaptabilidad, la comunicación asertiva, son cruciales para este entorno de remoto. O sea, como que a la hora de tú estar buscando trabajo, de ser contratado, importante enfocarse obviamente en estas demandas profesionales, pero también en qué puedes dar tú como tu habilidad blanda. O sea, eso súper importante también poder resaltarlo. Y también creo que hemos visto un aumento en las plataformas que facilitan contratación de talento remoto, lo que abre muchas más oportunidades para profesionales latinoamericanos. Si hay personas que solamente hablan español, igual existen empresas que están buscando gente que solamente habla español. Hay personas que se frustran por no poder aprender otro idioma, aunque sí es importante y necesario. Creo que ya estamos en un mundo demasiado avanzado que requiere que tú tengas ya un segundo idioma, pero consideramos que hay muchas plataformas que tú puedes entrar y encontrar este tipo de contrataciones. Bueno, y ahora queremos darle un pequeño twist, así que queremos hablar de nuestro tercer tópico, y es sobre estrategias y recomendaciones para profesionales latinoamericanos. Así que, María, ¿qué estrategias recomendarías a los profesionales en países como Venezuela para superar estos obstáculos impuestos por la situación política y económica y encontrar trabajos remotos? Bueno, fíjate, Venezuela. Si hablo de Venezuela, el primer reto que tienen los venezolanos es tener el equipo apropiado para poder trabajar de forma remota. El equipo. Después del equipo viene el plan de conectividad eléctrica. En caso de falla eléctrica, los famosos UPS que se utilizan ahorita, que son de gran ayuda. Tienes que tener el plan A, plan B y plan C. De internet, o sea, yo particularmente tengo 3 opciones de conectividad de internet. Cuesta dinero, pero se tiene que tener el plan A, plan B y plan C. Se cae una plataforma y busco ingresar por la otra. El otro punto que yo le recomiendo es siempre tener presente o saber en qué sitio los coworkers. Identificar dónde puedes ir a conectarte en caso tal de una falla general en la zona donde vives. Sea en casa de un familiar o sea un sitio donde tú pagues tu membresía. Otro aspecto importantísimo es
buscar la manera, porque en internet tú consigues cualquier tipo de información. De hecho, hay muchas páginas que dan tips de cómo crear tu currículum y eso es un factor determinante. Claro, particularmente en nuestra empresa yo no me guío mucho por la forma en que presentan el currículum porque sé que a veces las personas no es porque no tengan la experiencia y el conocimiento, sino porque no saben plasmarlo dentro de un currículum. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Por eso es que yo siempre digo, démosle la oportunidad por lo menos de que llegue una entrevista y poder verificar. Y si hay que darle 2 tips, si hay que ayudarlo a que entienda cómo crear un currículum, claro. se lo dice. La otra es prepararse para la entrevista, porque, es muy fácil. No es lo mismo prepararte para una entrevista presencial en un sitio donde vas a una oficina con el aire acondicionado que estés sentado desde tu casa. Tienes que tener el ambiente para que la entrevista se desarrolle de la forma más idónea. Porque nos ha pasado, de repente tengo a la persona con el teléfono en medio de la sala y la cantidad de personas y de familiares pasando por detrás de la cámara, niños sonriendo, y la persona no se concentra en lo que le estamos preguntando. Por eso es la importancia de que la persona sepa que cuando vas a una entrevista de trabajo, así sea remoto, tienes que tener presencia ante la cámara, dominio de la cámara. ¿Ok? No, porque te lo digo, nosotros hemos vivido, N cantidad de experiencias con las entrevistas que hemos tenido de forma remota y nos hemos conseguido con personas que, una cosa es que estés en pijama al frente de la cámara, pero es que hay personas que ni siquiera se peinan cuando van van a la entrevista y tú les notas que es así como un aspecto descuidado por el simple hecho de que estoy en mi casa y eso no debe ser. ¿Ok? Y lo otro es que, fíjate tú, eso es tan importante en una entrevista, porque cuando tú hablas de trabajo remoto, hay muchas personas que se aíslan del mundo real. Se acostumbran a estar todo el día conectados frente a una cámara. Y pierden conexión con la realidad. Y llega un momento en que esto afecta a tu estado anímico dentro del trabajo. No te das cuenta, porque es que como estás en el día a día de tu trabajo, tú no te das cuenta que eso te está afectando emocionalmente. Por eso es que uno recomienda arduamente que cuando tú estés trabajando remoto, establezcas una rutina como si fueras una oficina. Igual te bañas, te vistes, te perfumas, te acomodas, te arreglas, te pones bonito para la cámara, pones música de fondo y te imaginas que estás trabajando en una oficina. Eso a ti te ayuda ampliamente a decir, pasé del modo hogar al modo trabajo. Y para el modo trabajo hay ciertas características, sobre todo cuando estás al frente de una cámara y tienes tienes una cantidad de personas que están contigo dentro de una reunión o en una entrevista. Tienes que cambiar ese mindset. Y lo que pasa con las entrevistas es lo mismo, que las personas pareciera que es como si estuvieran hablando con un familiar a través de una videoconferencia y no importa lo que está pasando detrás de ti. Y nosotros hemos visto cada cosa detrás de la cámara que tú dices, oh Dios, no se dio cuenta. Y esas son cosas que son importantes, que las personas que quieren trabajar en el mundo remoto tienen que entender y asimilar. No es por el hecho que estás trabajando desde tu casa que te vas a descuidar, que te vas a conectar, sí, tú puedes andar, es que yo no les digo que no anden en pantalón de pijama, porque no hay cosa más sabrosa que andar en un pantalón de pijama con unas pantuflas. Pero por lo menos que al frente de la cámara se te vea, ¿sabes? Profesionalismo. Acomodadito, exactamente. Por lo menos de la cintura para arriba, mientras estás conectado al frente de una cámara. Bueno, yo no sé si ustedes han visto la cantidad de fotos que pasan por las redes sociales donde tú ves a la gente, ¿sabes? Muy profesionalmente de la cintura para arriba y de la cintura para abajo están, ¿sabes? En sus chores, en sus bermudas, zapatos de goma. Mira, eso está pasando y eso va a seguir pasando. No voy a decir quién soy. Sí. No voy a decir quién soy. Exacto, eso es entendible. Pero tú tienes que saber cuándo vas a encender la cámara, tú tienes que aparecer. ¿Qué tal? Claro. No, y tiene que haber compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y como les digo, psicológicamente afecta. La gente cree que no. Pasar al modo remoto implica cambios de comportamiento y cambios de tu rutina diaria. Porque va a llegar un momento, fíjate, cuando tú trabajas presencial, si voy al gimnasio o camino o ejercicio, me da igual. Porque igual, mientras yo camino y camino de oficina en oficina, yo siento que estoy haciendo ejercicio. Ese es el mindset de muchas personas. Pero cuando estás trabajando remoto se convierte en una necesidad.
se convierte en una necesidad. No es que si quieres, es que el cuerpo te va a decir, necesitas caminar, necesitas ejercitar, necesitas una hora Necesitas ver algo distinto también. necesitas ir a ver la naturaleza, necesitas salir a caminar aunque sea a ver gente, porque te lo va a pedir el cuerpo. Sí. Y es lo más recomendable y lo más sano para cualquier persona que quiera trabajar en el mundo remoto. Así evitan lo que conocemos nosotros, y ustedes saben cuál es la palabra que utiliza, el burnout, que no es nada más que quemarse trabajando. Se te agota. Justamente de eso vamos a hablar en nuestro próximo episodio. Me encanta. El burnout laboral. Uh-huh. Sí, entonces, para recapitular un poco en estas nociones que tú nos planteas, María, dices que para superar estos obstáculos, bueno, que muchas veces son impuestos por la política o por la situación que vivimos en nuestros países, es importante procurar buenos equipos y plan de conectividad, prepararse para las entrevistas, que obviamente esa es la primera impresión que damos como profesionales, y ya una vez en el trabajo establecer hábitos para mantener la productividad laboral y profesionalismo en casa, así como el bienestar personal, saber priorizar bienestar personal. Algo que yo le agregaría a eso es el nunca olvidar mejorar continuamente las habilidades técnicas y blandas. Justamente, muchas de estas industrias que se benefician del trabajo en remoto son industrias que constantemente están cambiando gracias a la tecnología. Gracias a la misma tecnología que nos permite trabajar en remoto. Entonces, necesitamos siempre poder mantenernos actualizados, siempre estar en constante aprendizaje. Y creo que aún así en países como Venezuela o países en Latinoamérica donde estamos limitados por la situación económica, por situación política, seguimos contando con beneficios en línea que son hasta gratuitos. Por ejemplo, hay muchos recursos gratuitos o a bajo costo que pueden ayudar a mejorar tu perfil profesional y hacerlo más atractivo para los empleadores extranjeros. Eso mismo que tú dices, puedes ver un curso sobre cómo hacer un currículum y probablemente se lo vas a conseguir por Udemy, por Coursera, por todas estas plataformas que son de aprendizaje y puedes ver versiones gratuitas. YouTube es un gran recurso de educación gratuita, que no necesitas un internet de altísima velocidad para poder beneficiarte de ello. Entonces, en realidad que yo incluiría en esas nociones que tú nos planteas también mantenerse en aprendizaje. Nunca dejar a un lado esa necesidad porque ahorita las industrias evolucionan muy rápido. Hay muchos cambios, hay muchas vertientes, hay mucha diversidad que también es justamente lo que empuja la evolución. Entonces, si no somos capaces de mantenernos al ritmo de esa evolución del mercado, nos vamos a quedar atrás. Y eso va a limitar nuestras oportunidades para poder aplicar a trabajos en remoto. Y obviamente aportan más allá, nos convertimos parte del problema más allá de la situación política que podamos tener. Nosotros también nos convertimos en el problema para poder conseguir oportunidades laborales. Nosotros somos un factor de cambio, un agente de cambio en este mismo proceso del trabajo. Y la manera en la que nosotros nos presentamos al público y a los empleadores en realidad que hace toda la diferencia. Si nosotros nos mostramos como resilientes, como proactivos, como pragmáticos, profesionalmente, pues eso es lo que van a ver los empleadores. Y muchas veces eso es lo que más valoran, porque muchas actividades se pueden cumplir en desincronización. Tú los puedes cumplir a tu tiempo, cuando tengas internet, cuando, se te fue la luz, pero puedes hacerlo en la noche cuando regrese la luz. Pero el ser resiliente, el ser proactivo, el ser pragmático, el ser honesto, comunicativo, el saber defender cuáles son tus habilidades, eso es en realidad lo que hace la diferencia para los empleadores y para que tú puedas sostenerte en el tiempo como tu propia empresa, así como lo mencionamos. A cambio de que mientras tú siendo empleado tienes beneficios legales en el sentido de que se genera un espacio en el que tú puedes sentirte un poco más cómodo con tu trabajo y la estabilidad laboral que tienes. Cuando tú eres tu propia empresa, tú muchas veces tienes que abogar por ti mismo. Tú tienes que buscar tus propios beneficios y tú tienes que demostrar tu propio valor constantemente. Entonces, en realidad que lo completaría, porque en realidad las sugerencias que nos das son excelentes, pero completaría con esa última recomendación. Yo quisiera agregar algo a lo que acabas de mencionar. Por supuesto. Que es importante. Por supuesto, fíjate. por supuesto.
La Internet es un mundo, es infinita en información. Todos los días entra información nueva. Ok, a esa gran plataforma de información. Ciertamente las personas se tienen que formar, pero uno también tiene que entender que uno no puede saberlo todo. Porque hay personas que se frustran y quieren saberlo todo y quieren estar en todo. Los seres humanos tenemos que entender que cada uno viene como con una especie de don, para darle un nombre. Definir bien exactamente a qué quieres trabajar. Cómo te visualizas tú en tu vida profesional. Y dependiendo de esa visualización que tú tengas, mira, yo quiero ser un diseñador gráfico espectacular. Ahí es donde te tienes que, ok, pero quiero prestar mis servicios de forma remota. Entonces, tu búsqueda tiene que ser, ¿qué necesito aprender? ¿Qué necesito saber? ¿Qué herramientas tecnológicas tengo que utilizar para ejecutar ese trabajo? Porque no tiene lógica que, por ejemplo, tú me digas que quieres ser un diseñador gráfico excelente y trabajar remoto y prestar tus servicios y vengas y te metas a un curso que tenga que ver, por ejemplo, con estética de la parte de la salud. O que digas que te vas a meter y no, es que yo me voy a poner a estudiar derecho civil. Yo voy a aprender la parte del derecho civil. Ajá, pero ¿cómo se aplica el derecho civil? Entonces la pregunta sería, ¿cómo se aplica eso que estás buscando de derecho civil a tu campo, a lo que quieres desarrollar? Porque si no tiene nada que ver, ¿para qué perder tiempo? Y eso es algo sumamente importante porque a veces a uno le llegan unos currículums donde tú ves que la persona es como una especie de modelo. Ajá. Y están aplicando para una posición que no tiene nada que ver con todo lo que tienen en el currículum. Sí. Entonces, ahí es donde viene la inteligencia, ¿ok? De todo esto que he aprendido a lo largo, porque bueno, tú, como te digo, todo ser humano tiene el derecho a aprender todo lo que quiera durante su vida. Pero si yo estoy aplicando este trabajo, ¿qué es lo que realmente de eso que yo tengo allí me sirve para demostrar que yo tengo las habilidades y tengo las competencias para ejecutar esa actividad donde yo estoy aplicando? Porque no vale, o sea, un currículo de 3, 4 páginas, lleno de una cantidad de cursos que hiciste. Por ejemplo, estás buscando como asistente ejecutiva en la parte financiera. Y en el currículo lo que tienes es recetas de comida. Y un blog de recetas de comida. Y un blog de fotografía. Y eso realmente a uno como empresa que es la que hace la captación del personal, uno dice, no, pero es que esta persona no está para esta posición que está buscando. Porque pareciera para uno, exacto, uno lo va a ver como su pasión es la cocina. Su pasión, ¿entiendes? ¿Cuánto puede durar aquí? ¿Cuánto va a durar aquí? Porque me está aplicando en una posición administrativa, que es todo el tiempo lo mismo. Entonces, sí. Eso es algo sumamente importante. O sea, saber exactamente qué necesitas aprender para después formarte. ¿Entiendes? Porque no es nada más llenar un currículo con una cantidad de cursos, 60 cursos que no tienen nada que ver con la posición que estás buscando. Entonces, en eso sí hay que tener un poquito saber promocionarse. Exactamente. Y voy a hablar muy sinceramente, no volverse loco con la cantidad de información que está en el internet, saber escoger. ¿Okay? Filtrar bien lo que uno necesita saber. Bueno, eso era lo único que te quería agregar. Estoy de acuerdo. Sí, no, y tiene total sentido. Es como, le complemento perfectamente eso, porque sí es importante tener enfoque. Y ojo, uno puede tener cambios de carrera. Tú de repente dices, ya esto no me gusta, no me apasiona, y si no me apasiona y no me gusta, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? Tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces siempre hay que mantener propósito y enfoque. Si ya tú decidiste pasar de esto a esto, y aún así tú llegas al momento en el que te entrevistan y te preguntan exactamente esto, como que por qué tú estás aplicando esta posición a pesar de que tienes un currículum que es totalmente distinto, tú tienes que también ahí saber promocionarte. Decir, bueno, porque hice un cambio de carrera, porque este es mi nuevo enfoque, este es mi nuevo propósito, porque sé que puedo extrapolar el conocimiento en estas áreas a esta nueva área, a esta nueva carrera en la que quiero obtener experiencia. Es mantener enfoque total. Estoy totalmente de acuerdo con eso. María, para cerrar esta conversación, ¿cómo pueden los trabajadores remotos latinoamericanos destacarse ante empleadores estadounidenses en el actual clima político y económico? Ok, les voy a dar el tip. Yo digo, ese es el tip del éxito. Cuando vayan a aplicar un trabajo
lean bien la descripción del cargo. Lean bien las responsabilidades que se le quieren asignar a la persona que va a ocupar ese cargo, o ese trabajo, o esa posición, o que va a trabajar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque las entrevistas se basan en eso que está dentro de la descripción de cargo. Todo va a ser en torno a eso. Y es sumamente importante que el currículum que vayan a enviar se ajuste a lo que está pidiendo la empresa. O sea, tú en el currículum tienes que demostrar que tú tienes el perfil que se está pidiendo. Entonces, lo más sencillo es agarrar y ver y decir, ok, están pidiendo estas habilidades blandas, están pidiendo estas habilidades duras, están diciendo que le van a dar estas responsabilidades a la persona. ¿Cómo hago yo que esto que está aquí se vea reflejado en mi currículum? Esa es la clave del éxito. Y la otra clave, bueno, esa es la más importante, porque ahí entras, ya pasarías al filtro, que serían las entrevistas. La otra es aprender a estar en una entrevista de forma remota. Prepararse. Porque las entrevistas remotas tú puedes tener solamente una persona que es la que va a... Puede ser con una sola persona, pero puede ser con un panel de personas. Puedes tener 5 personas haciéndote la entrevista. Y las empresas norteamericanas acostumbran mucho a esos paneles de entrevista de 3, 4 y 5 personas dentro de la entrevista para hacer preguntas puntuales. Entonces... Y varias rondas de entrevista. Te tienes que preparar. Te tienes que preparar, sí, varias rondas. Y, de hecho, son un poquito más ortodoxas que las empresas latinoamericanas. Son como muchos filtros. Te aplican el filtro psicológico, te aplican después los tests para saber si la parte técnica la dominas bien. Y tienes el panel dentro de las entrevistas y tienes varias fases. Hay que tener un poquito de paciencia y entender que son procesos diferentes. En las empresas latinoamericanas son un poquito más directos. 2, 3 entrevistas y listo. Pero no te pasan por tantos filtros como las empresas estadounidenses. Eso sí, hay una diferencia que hay que explicar a las personas que expliquen. Bueno, y creo que también los trabajadores remotos en sí pueden destacarse de otra manera, es mostrando la capacidad de trabajar de manera eficiente y efectiva también bajo presión. Ya sabemos que todo lo que está pasando en Latinoamérica, en especial en Venezuela, hace parte de poder separar esto que es la vida profesional de tu vida personal, aunque obviamente es duro, cuesta y es entendible, pero eso demuestra la resiliencia y la adaptabilidad de una persona. También creo que es crucial mantener una comunicación abierta si está pasando alguna situación, ser muy sincero con tus jefes, con tu equipo de trabajo, con las personas que tienes a cargo también. Creo que es bastante importante ser muy claro y asegurando que sí, o sea, que estén al tanto de cualquier posible interrupción, cómo se manejará, si tienes alguna responsabilidad, decir, no, esta es mi fecha límite, te puedo entregar esto para esta fecha y tratar de cumplirlo, porque también es profesionalismo y también ser proactivo, demostrar que hay un historial y un manejo exitoso de estas situaciones difíciles que puede realmente diferenciar a un candidato. Entonces, tú poner un ejemplo de lo que hayas atravesado durante X o Y situación, eso te ayuda a ti a mostrar profesionalismo y que te diferencie frente a otras personas. Además, creo que también es importante tener un portafolio sólido que resalte todos estos logros y proyectos que has realizado. Puede hacer la diferencia gigante frente a otros candidatos. Así que esas son como unos pequeños tips y recomendaciones que les queremos dejar en este episodio. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. María, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias por compartir Gracias por compartir tu perspectiva en este tema tan complejo y obviamente dar palabras de aliento a todos los que somos afectados por las condiciones de nuestro país de origen. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde el impacto de las políticas económicas y laborales en Venezuela y países que pasan por situaciones similares, hasta las percepciones y tendencias de las empresas estadounidenses sobre contratar talento remoto en nuestra región. También hemos discutido estrategias prácticas para superar las barreras que impone la situación política y económica actual. Creo que lo más importante que podemos sacar de esta conversación es que, a pesar de los desafíos, hay muchas oportunidades para los profesionales latinoamericanos en el mercado de trabajo remoto.
La clave es mantenerse informado, ser resiliente y proactivo. No dejen que las circunstancias actuales los desanimen. Recuerden que muchos otros han encontrado éxito en situaciones similares y ustedes también pueden lograrlo. Como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir sus propias experiencias y estrategias. Nos encanta escuchar de ustedes y aprender juntos. Y no olviden, si tienen alguna pregunta o tema que les gustaría que abordemos en futuros episodios, déjennos un comentario o envíennos un mensaje. Estamos aquí para apoyarlos en su camino hacia el éxito en el trabajo remoto. Yo soy Gaby. Y yo soy Jess. Hasta la próxima. That wraps another episode of the Hired Hub podcast. We hope you found today's discussion empowering and insightful. Remember, success in the world of remote work is within your reach, and we're here to support you every step of the way. Be sure to subscribe to our podcast for more expert advice and engaging conversations. Please give us a review on Apple Podcasts and Spotify to help us reach more people who can benefit from the Hired Hub podcast.